usuario inmediatamente lo asignamos a una persona, ¿cierto? No digamos un usuario a una persona. Pero resulta que básicamente en Linux uno puede hablar de usuarios, pero no los usuarios están asignados a personas. ¿Sí? En Windows Server le denominan objetos, ¿cierto? Para este caso nosotros hablamos de usuarios. ¿Por qué es importante el tema de usuarios en Linux? Porque cada vez que usted ejecuta una tarea, usted la lanza como ese usuario. Es decir, hay una trazabilidad. Si yo ejecuto un editor de texto, es ese usuario el que está lanzando ese editor de texto. Si yo lanzo una aplicación, es ese usuario el que está lanzando una aplicación. Entonces hay una trazabilidad en relación a todas las cosas que hago. Entonces todos los archivos tienen asociados un usuario en particular. Que también es importante que los archivos están asociados o tienen unos permisos asociados hacia los usuarios. Es decir, si yo estoy logueado como un usuario mcastillo, si yo creo un directorio, ese directorio, el propietario de ese directorio es mcastillo. Si yo creo no un directorio, sino un archivo con touch, el propietario de ese archivo es el usuario con el cual lo creé. Si lo hice con root, pues va a ser el propietario, va a ser el usuario root. Resulta que yo puedo todo el tiempo verificar con qué usuario estoy logueado. Entonces yo le doy desde consola el comando id y miren la información que me trae. Me trae algo que se llama el UID, que ahorita lo vamos a entender. El UID es el identificador único de usuario. Exacto. Entonces, para este caso me está diciendo que ese usuario que se llama student, que es el que está entre paréntesis, tiene un identificador único que es el 1000. ¿Por qué tiene un identificador único? Pues claro, porque para Linux es mucho más fácil trabajar a nivel de ¿qué? De identificadores numéricos cada uno de los usuarios. Para nosotros es más fácil trabajarlos alrededor de ¿qué? De un nombre, pero para el sistema en sus operaciones es más sencillo trabajarlo a nivel de un número. Entonces el UID 1000 corresponde al student. También tiene algo que se llama el GID. El GID es el identificador único de ¿quién? Del grupo, que es el 1000 y se llama student. ¿Por qué el grupo se llama igual que el usuario? Pues resulta que cuando usted crea un usuario con el comando useradd, por default, por defecto, él crea un grupo que se llama un grupo privado y el grupo privado se llama igual que el usuario. Es decir, si yo creo un usuario que se llama mcastillo, él crea un usuario privado que se llama mcastillo por defecto. ¿Por qué les digo por defecto? Porque yo puedo decirle, mire, el usuario Pedro, asóciese a un grupo que se llama aprendices. Yo le puedo decir eso, pero si yo no lo especifico, él crea un grupo privado que se llama igual que el usuario. ¿Sí? Igual que el usuario. Aquí después me dice, mire, groups. Entonces me dice, mire, este usuario que se llama student está asociado al grupo 1000 student, al grupo 10 que se llama well. Entonces me está diciendo que él también está asociado a otro grupo. Y esto es algo que se llaman los contextos, ¿cierto? Los contextos. Ahora, miren lo interesante acá. Vamos a verificar lo que les decía de que los usuarios o que los archivos están asociados a usuarios. Entonces estamos dando el comando ls-l a el directorio tmp. ¿Y qué me trae? Me trae que estos archivos, ¿cierto? Me trae los permisos. Entonces la D, importantísimo, la D me está diciendo que este es un directorio. Si aparece un guión en vez de la D es porque es un archivo. Entonces este es un directorio y están divididos en bloques de 3. ¿Bloques de 3 qué? Los primeros 3 corresponden al usuario, los segundos 3 corresponden al grupo y los últimos 3 corresponden a los otros. Entonces, por ejemplo, aquí me dice el directorio, los primeros 3 ¿para quién? El usuario. Para el usuario. ¿Y quién es el usuario? El usuario es el que aparece acá, GDM. Ese es el usuario. ¿Quién es el grupo? El que aparece al lado, GDM. Entonces, el usuario GDM y hay un grupo que se llama GDM. Entonces, este es un directorio. ¿Qué permisos tiene el usuario GDM? Lectura, escritura y ejecución. ¿Qué permisos tiene el grupo?
No tiene permisos. Ustedes no tienen ni lectura, ni escritura, ni ejecución. ¿Qué permiso tienen los otros? Tampoco ninguno. Entonces, el único que tiene permiso es el usuario propietario, que es GDM, y el grupo no tiene permisos. Este es el tamaño del archivo y la fecha de última edición. ¿Y cómo se llama el archivo? Orbit GDM. ¿Sirve? Orbit GDM. Listo. Entonces, acá tenemos entonces que en este ejemplo hay además de eso un archivo, vamos a mirar el de abajo, que es un directorio que tiene permiso de ¿qué? Lectura y escritura ¿para quién? Para el usuario propietario. ¿Quién es el usuario propietario en este caso? Root. ¿Tiene permisos únicamente de lectura para quién? Para el grupo. ¿Quién es el grupo? Root. ¿Y tiene permiso únicamente de lectura para quién? Para los otros, que son los otros, ¿cierto? ¿Y el archivo cómo se llama? Postconf, ¿cierto? Ese es el nombre del archivo. Entonces miren lo que yo les explicaba ahora. Con el comando ps yo puedo ver los procesos que están en ejecución. Todos los procesos que están en ejecución. Y esta es una opción que es AU, ¿cierto? Una de las opciones del comando ps. Miren que cada proceso está asociado ¿a quién? A un usuario. Entonces me dice, este usuario root, hay un proceso que tiene un identificador de proceso 428 que no está consumiendo CPU, que está consumiendo 0.7 de memoria y hay otros datos y está lanzando, se fue lanzado con el comando user bin xorg. Entonces, es importante que tengamos presente que cada aplicación que se lanza en Linux está asociada a un usuario. Entonces, aquí estamos listando que, por ejemplo, el student lanzó un bash y ese mismo student, mire que aparece, él fue el que lanzó el psaut. Entonces, mírenlo aquí. Él lanzó el psaut y tiene ese identificador de ese proceso, es el 3690. Entonces, ¿qué nos trae esto? Entonces, miren, aquí está mostrando algunas cosas. El username es lo primero, ¿cierto? Bueno, vamos a ver una cosa acá. Bueno, entonces les decía que como el comando psaus, por ejemplo psaus, puedo ver todos los procesos, ¿cierto? Miren el listado, vamos a reducir un poquitico. El comando psaux, ¿cierto? Miren todos los procesos y no he levantado nada, sino que la máquina cuando tiene interfaz gráfica tiene muchos procesos asociados a la interfaz gráfica. Pero vemos, por ejemplo, acá en mcastillo, que fue con el que arranqué, mcastillo, el identificador del proceso, cuánto consume de CPU, cuánto consume de RAM y los procesos que han sido asociados. Eso es el comando ps. Resulta que yo en la ruta que les voy a listar, que es, vamos a entrar con un editor de texto a la ruta etc passwd. ¿Sí? En etc passwd está el listado de todos los usuarios del sistema. Vamos a tomar uno de estos. Por ejemplo, aquí tengo el usuario que mcastillo. Después sigue una X. Entonces les voy a explicar. Ustedes pueden entrar al detalle en la academia en la que estamos y están explicando en el etc passwd cada uno de los campos. Username, ¿cierto? El password, sigue el password, el UID, el GID, el geckos, el directorio home y la shell. Entonces veámoslo aquí en un archivo en directo, ¿cierto? Entonces, el usuario, ¿quién es? mcastillo. X es el password. Resulta que anteriormente en el archivo etc passwd se almacenaba el password, pero por seguridad ya el password no se almacena aquí. Entonces ya aparece una X porque el campo se conserva, pero el password ya no está ahí. Después sigue el identificador único del usuario, que es el 1000. Después vemos que hay otro 1000. Ese 1000 corresponde al grupo principal de ese usuario. El grupo principal de mcastillo tiene un identificador que es el 1000. Después dice Mario Castillo. Mario Castillo corresponde a algo que ellos denominan el geckos. El geckos es el full name, el nombre completo. Cuando usted crea un usuario, usted le puede decir el nombre es Mario Germán Castillo Ramírez, pero las siglas del usuario es M Castillo. Entonces el geckos corresponde al full name, el nombre completo.
Después sigue home m castillo. El home m castillo corresponde al directorio home de ese usuario. El directorio de inicio del usuario m castillo está en ¿dónde? En home m castillo y después el bash, ¿cierto? Miren que aquí hay otro usuario más abajo, Pablo. Pablo, su password, su identificador único, el grupo al que pertenece, el geckos, el directorio de inicio de Pablo y su bash, ¿cierto? Entonces hay algo que se llaman usuarios de proceso. Entonces estos son usuarios de proceso, no usuarios asociados a usuarios que se pueden loguear, sino usuarios de procesos. Por ejemplo, si tomamos este VBoss ADD, es un usuario de proceso asociado a VirtualBoss, ¿cierto? VirtualBoss. Entonces uno puede tener usuarios de proceso. Entonces esta es la descripción, ahí lo pueden, si se les olvida, pueden ver la descripción de cada uno de los campos que está en el comando que etc passwd. Entonces, así como tenemos el etc passwd para ver los usuarios, tenemos otro directorio donde podemos ver los grupos y cuya ruta es esta. Entonces le damos bin etc grow. Entonces aquí podemos ver quiénes, los grupos. Entonces, por ejemplo, miren que hay un grupo que se llama desertor, ¿cierto? Esta X es lo mismo, correspondería al password de grupo, pero ya tampoco se almacena ahí. Este 1002 va a corresponder al identificador único del grupo desertor. Y este último corresponde al usuario que está asociado a ese grupo desertor. Entonces, el etc group me trae información de los usuarios que están asociados al grupo, ¿sí? Al grupo. Eso en relación a los grupos. Yo puedo tener grupos principales o grupos suplementarios, que era lo que veíamos. Recuerdan que les decía student, el grupo principal es student y el grupo suplementario era... el grupo suplementario se llamaba acá, mírenlo aquí, well, ¿cierto? Well. Ese era un grupo suplementario de ese usuario student. Si yo me quiero loguear como usuario root, yo lo que hago es que desde la consola le digo su espacio menos y él me dice ingrese el password, yo ingreso el password de root y ya me puedo loguear como usuario root. Entonces con ese root yo ya puedo ejecutar algunas cosas que no podría ejecutar como usuario del sistema. Ahora, resulta que yo les decía que desde la instalación de CentOS yo puedo decirle que el usuario sea un usuario administrador. Si yo quiero que otro usuario ejecute comandos como sudo, lo que tengo que hacer es unos ajustes a este archivo que se llama etc sudoers. Ahí tengo que hacer unos ajustes para que ese usuario pueda ejecutar algunos comandos como root, ¿sí? Entonces ahí es donde yo le coloco sus privilegios. Ahora, miren que aquí estamos haciendo un cat de etc sudoers y me muestra, por ejemplo, que este well, ¿cierto? Tiene privilegios de ejecutar todo, ¿cierto? Entonces aquí me está indicando que ese grupo, ¿cierto? Que es un grupo que se llama así, puede ejecutar todos los comandos. Entonces yo podría crear un grupo predeterminado para que ejecute ciertos comandos que son propios del usuario superusuario. Aquí hay una práctica de ejecución de comandos como root. Bueno, eso lo pueden revisar, pero queremos entonces centrarnos en cómo podemos crear nosotros desde consola usuarios. Entonces miren que el comando es muy sencillo. El comando para crear un usuario es el comando useradd. Entonces yo con useradd creo un usuario y después el nombre del usuario. Para este caso, el usuario Luis o Juan o Liliana que estábamos creando, entonces sería useradd Luis o Liliana. Pero él puede tener algunas opciones asociadas. Opciones como cuáles. Entonces yo por ejemplo le puedo decir usermod -G minúscula y
voy a especificar el grupo principal para la cuenta de usuario. Entonces hagamos la prueba acá. Vamos a crear un usuario. Entonces, ojo a esto. User add, ¿cierto? Menos G minúscula y resulta que, bueno, se me olvidaron los grupos, ¿cierto? Entonces voy a listarlos acá. ¿Qué grupos tengo? Entonces, resulta que yo tengo un grupo que se llama desertor, ¿cierto? Se llama desertor. Entonces voy a decirle user add, le doy la opción, vamos a darle la opción menos G para que me agregue a un grupo principal. Vamos a crear un usuario que se va a llamar, por ejemplo, Andrés, y el grupo principal que lo mande a desertor. ¿Sí? Entonces, al grupo, ok, miren que aquí fue bueno el error, me está diciendo el grupo no existe. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que coloque primero el grupo y después el usuario, ¿cierto? Entonces, Andrés. Entonces, ahí ya lo creo. Entonces, user add menos G desertor Andrés. Ahora, vamos a ver si efectivamente creó. Vamos a entrar con el editor a etc passwd, que es donde crea los usuarios, ¿cierto? Entonces miren que creó efectivamente a quién, a Andrés, y está asociado al grupo 1002. Entonces vamos a darle a salirnos de acá. Vamos a darle que nos liste acá. Vamos a ver si lo agrego aquí. Desertor. Resulta que desertor no aparece acá, pero yo sé que sí está. Vamos a mirar una herramienta del sistema para ver los usuarios. Solamente para visualizar. Él ya lo creó, sino que en ocasiones no lo actualiza, ¿cierto? No lo actualiza. Vamos a ver usuarios. Entonces, vamos a aplicaciones. Aquí estaba en varios usuarios y grupos. Me va a pedir la contraseña del superusuario. Y miren que en los grupos, el grupo desertor, ¿a quién tiene? Andrés. Entonces ya efectivamente lo asoció. En ocasiones, eso lo he notado, que uno lo asocia desde consola y está asociado, pero cuando lo lista no se ve. En el próximo reinicio seguramente ya lo va a actualizar, pero efectivamente está. Mire que Andrés está ahí metido. Entonces fue una de las opciones que nosotros utilizamos. ¿Sí? Tenemos opciones como ¿qué? Como especificar una lista de grupos complementarios, como especificar un directorio home de él, ¿cierto? Cómo mover el home, cómo bloquear, desbloquear, son las opciones del comando user add. Si yo quiero eliminar un usuario, yo le puedo dar user del, ¿cierto? El nombre del usuario, pero si yo quiero eliminar el usuario y el directorio de inicio del usuario, le tengo que decir user del menos R y el nombre del usuario. Para este caso, por ejemplo, aquí podemos eliminarlo. Entonces, le damos user del menos R y le decimos Andrés, ¿cierto? Andrés. Entonces, si ya lo vamos a listar, entonces nos damos cuenta que ya el usuario Andrés no existe. Mire que el grupo desertor ya lo eliminó, ¿cierto? Entonces, efectivamente, eliminamos el usuario Andrés, ¿cierto? Exacto, y también lo elimina el grupo porque ya él se elimina. Entonces, user add, ¿cierto? Para crear un usuario. Si yo quiero ahora colocarle un password a un usuario, entonces miren que yo tengo por acá, por ejemplo, en los grupos tengo a, vamos a mirar, creo que tenía un Pablo. Voy a filtrar, esto se llama filtrar, y vamos a colocar Pablo, creo que tenía Pablo. Ah, la embarré. ¿Cierto? Vamos a entrar con él, no lo vamos a filtrar. Porque si, bueno, o si lo queremos filtrar, le podemos colocar es un cat. Cat, etc passwd, grep, Pablo. Entonces, mire que efectivamente tengo un usuario que se llama Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer con Pablo?
colocarle un password, ¿cierto? Entonces vamos a decirle el comando passwd y el nombre del usuario, Pablo, ¿cierto? Entonces me dice, cambia la contraseña al nuevo usuario Pablo, la nueva contraseña. Entonces voy a poner una contraseña a Pablo, enter, ¿cierto? Vuelvo a escribir la contraseña, enter. Si Pablo ya tiene una contraseña, passwd para asignar un password. El UID 0 es el identificador 0, es el que se le va a asignar al root. El root tiene un identificador único que es el 0. De ahí en adelante, del 1 al 200 es para usuarios del sistema, del 201 al 999 es también usuarios del sistema, y los que son mayores de 1000 son para asignación de usuarios regulares. Es decir, el Pablo tiene por eso tenía el 1002 o algo así, porque va de 1000 hacia arriba, los usuarios regulares tienen esos UID. Pues más que dominio es que los usuarios regulares siempre van a tener identificadores más allá del 1000, ¿cierto? Los usuarios del sistema tienen un identificador único que es menor, ¿cierto? O de 0 a 200 o 200 a 999. Ahora, ¿cómo me logueo yo como un usuario? Pues muy sencillo. Yo en consola, por ejemplo, me quiero loguear como Pablo, entonces le digo su menos Pablo, ¿sí? Me va a pedir el password de Pablo. ¿Por qué no me lo pidió? Porque estaba como quién, como root. Como root no tengo problema, pero si yo como Pablo me quiero loguear como M Castillo, me lo tiene que pedir, ¿cierto? Me va a pedir el password de M Castillo y me logueo como M Castillo, ¿cierto? Estoy como M Castillo. Quiero saber en qué ubicación de M Castillo estoy, entonces le doy el comando pwd. Resulta que este menos me sirve para que yo me ubique en el directorio de inicio del usuario. El directorio de inicio de M Castillo es con M Castillo. Si yo lo doy un exit, me va a volver una posición como Pablo. Ahora démosle pwd. Entonces estoy en home, Pablo. Y si yo le doy otro exit, me voy a volver a ¿qué? Al root. Y si le doy pwd, estoy en con M Castillo documentos, ¿cierto? Ahí estoy para este caso del root, porque ahí estaba, ¿cierto? Ahí estaba en el momento del arranque. Pero si yo le doy un cd del todo, este es el directorio de inicio del usuario root, /root, ¿cierto? /root. Listo. Entonces, ya aprendimos a qué? A crear usuarios, UserAD, con las opciones que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo creamos un grupo? Ya creamos usuarios, nos falta crear grupos, ¿cierto? Crear grupos. Entonces, esta es una práctica que se tiene ahí. Vamos a devolvernos un momento acá. La administración de grupos también es muy sencilla. La administración de grupos se hace con el comando growadd, ¿cierto? Así como creaba usuarios con UserAD, para crear grupos es growadd. Entonces con growadd yo puedo crear grupos. Entonces miren, growadd y algunas opciones. Yo le estoy diciendo growadd, colóquemele a ese grupo el identificador 5000 y se va a llamar a team, ¿cierto? A team. Entonces creemos un grupo, ¿cierto? También puede tener opciones. Entonces acá vamos a crear un grupo. Vamos a crear un grupo. Entonces grow add. Vamos a crear un grupo, por ejemplo, aprendices, ¿cierto? Aprendices. Entonces ya lo creé y lo puedo listar, etc grow. Entonces miren que creé un grupo que se llama aprendices, ¿cierto? Quiero eliminar, entonces igual, grow del, ¿cierto? Menos R por si tiene algo y lo voy a decir aprendices. pero ese menos R es porque tiene archivos en ese. Sí tiene, pero para este caso dice que no hay uno asociado, entonces grow del sol. Y si los listo, entonces efectivamente ya no existe. Entonces yo también puedo decirle grow add, ¿cierto? Menos G minúscula, para colocarle un identificador le voy a decir que le coloque el 5000, por ejemplo, a instructor, por ejemplo, instructores. Entonces ya lo listo. Y efectivamente instructores, ¿qué identificador le puso? El 5000, ¿cierto? Le puso el identificador 5000 a ese grupo instructores.